Bienvenidos al segundo discipulado de Intensa, Chile. Hola, gracias por estar acá, gracias por asistir. Hoy es el segundo discipulado de lo que se proyecta como Intensa Chile. Y bueno, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en este momento, en este rato, para poder hablar de un tema bien interesante. Señor, gracias por la oportunidad de estar acá. Gracias, Señor, porque aprendemos un poco más de ti. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, las dificultades que se puedan presentar, tú nos vas a respaldar, nos estás respaldando, y cada vez más sabemos que tu mano de amor se mueve a favor de nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que es tu gracia, a comprender lo que fue tu sacrificio y a comprender lo que tú quieres, que es demostrar el amor tuyo, sentir tu amor y entregar tu amor. Padre, te pido que tú vayas dando el tiempo y las palabras precisas para lo que hemos de conversar y hemos de ver en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como esto es un discipulado, se puede hacer preguntas. La vez pasada las personas que estaban querían hacer preguntas y fue como predicación. Entonces hablé nomás, y la verdad es que si quieren hacer preguntas deben hacerlas sin mayor temor. ¿Se entiende? Ok. Sangre en un madero. ¿Por qué Jesús? Este título tiene una intención. Como nosotros ya sabemos por historia realmente, o como hemos de imaginarnos, nosotros los seres humanos desde ya muy antigua, desde que se tiene registro, desde que está la historia así, hemos sido de manera consistente y seguimos siempre creyendo en algo, creyendo en el sol, creyendo en las nubes, en el agua, en los terremotos. Creemos un montón de cosas. Las mujeres le creen a los esposos, nosotros le creemos a nuestras esposas, y después tenemos que creerle a la suegra. La suegra nos cree a nosotros. No, nunca la suegra nos cree, pero bueno. Tenemos la necesidad de creer, tenemos la necesidad de estar buscando algo que nos lleve a tener una fe o un sustento de lo que hacemos, y que nos dé una explicación de muchas cosas, que nos ayude muchas veces, pero siempre necesitamos una deidad. Bueno, la razón de eso es porque nosotros hemos sido creados de parte de Dios con la necesidad de buscarlo a Él. Y la verdad de las cosas, cuando hay desconocimiento, la humanidad en sí buscaba a Dios. Sin embargo, lo buscaba a través de elementos o de animales o de cosas que fueran explicando y llenando esa necesidad de creer. Bueno, eso nos lleva a entender que sí hay un Dios que está constantemente preocupado de nosotros. Desde el momento que Él creó el universo, que nos creó a nosotros, Él ha estado buscando la forma de que nosotros nos estemos comunicando con Él, de que tengamos esa relación con Él. Entonces yo quiero partir explicando un poco, antes de entrar al texto, que cuando estaba la humanidad recién creada, el gran pecado de la humanidad no fue comer ese fruto en sí. Algunos dicen que fue manzana, pero la Biblia dice que es un fruto. Algunos dicen que fue el higo, una fruta, una piña, un mango, lo que sea. Pero no es el hecho de haber comido la fruta lo que grafica la Biblia, lo que significa realmente el gran pecado. El gran problema de la humanidad fue desobedecer algo de parte de Dios por curiosidad. Imagínense, estimado, usted que tiene todo, tenemos todo, dinero, no tenemos ningún tipo de necesidad,
y entramos a un supermercado y robamos un sachet de gato. ¿Han visto esos sachets de comida de gato que cuestan como 800 pesos, 1000 pesos? Y te pillan. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué robamos ese sachet de alimento de gato si tenemos el dinero suficiente para comprar cajas de eso? ¿Qué es lo que pasa? A veces es la adrenalina, a veces está el tema de hay una enfermedad de cleptómano, cleptómano el que miente, cleptómano el que miente, cleptómano el que tienen de robar, o a veces simplemente porque queremos desobedecer a una autoridad y queremos desafiarnos a ver si podemos hacer algo y sentirnos como que, engañé el sistema. Bueno, el ser humano, a través de la historia que nosotros conocemos de Adán y Eva, el engaño y todo, entra en su corazón un tipo de deseo por sentirte más libre de lo que Dios ya te había dado. Dios ya te había dado todo, nos había dado todo. Entonces ocurre esta situación y se produce lo que se conoce como la caída del hombre. No es que nosotros íbamos caminando, y nos caímos, nos paran del suelo. No. La caída del hombre significa que estábamos en un estado de comunión con Dios elevada. Imagínate que tú lees el relato bíblico y dice que Dios hablaba con Adán directamente. O sea, eso es algo que nosotros ahora nos cuesta imaginarnos que suceda tan abiertamente, así como te imaginas, estás aquí, se abren los cielos y dices: Javier, ¿cómo estás, mi hijo amado? ¿Por qué eres tan hereje? No, porque Dios te bendiga, Javier. No, pero te digo: Javier, ¿cómo estás? ¿Por qué no invitas a tu pastor Rodrigo a comer completo la fuente alemana? Haga eso, hijo. No. Alejandro, bájale el precio al kilo de la carne. No, pero se imaginan, fuera de broma, se imaginan ese tipo de situación donde una voz te habla así directamente. Nosotros ahora nos mandarían al psiquiátrico. Si tú dices: no, es que una voz abrió del cielo, y nos mandan al psiquiátrico. Sin embargo, Dios nos habla a nuestro corazón, nos habla a nuestra vida, a nuestra mente. Yo he escuchado voz de Dios y he pensado que es la voz audible, porque como que siento la voz de Él hablando. Pero ya no es lo mismo de lo que tenía Adán con Eva en ese entonces. Pasa que ese estado que nosotros teníamos de privilegio de estar con el Señor, de tener esa comunión directa con Él, se pierde. Entonces habla de la caída. Caes del lugar privilegiado, del estatus que teníamos como humanidad, de esa relación tan cercana. Bueno, a raíz de eso el hombre empieza a desarrollar sistemas religiosos para tratar de nuevamente conectarse con ese Dios creador que estuvo desde un principio. Pero resulta que como ya perdimos el estatus, es más difícil, porque ya no tienes la misma capacidad que antes. Se lo puedo ejemplificar como cuando un abogado, por ejemplo, comete un delito, automáticamente, después de lo que pasa, dependiendo del delito, normalmente, ¿se han dado cuenta? Ustedes saben que se les quita el título, ¿cierto? Ya no son más abogados. El conocimiento lo tienen, quieren hacer cosas y tratan algunos de volver a trabajar en algo o de tener ese estatus de abogado, pero ya no pueden volver a tenerlo en su totalidad porque han perdido el título que los capacitaba para ejercer como abogados. Bueno, nosotros teníamos el título de relación directa, de una comunión espectacularmente lineal con Dios, pero ya no la tenemos. Entonces, como Dios sabía que todas estas cosas podían pasar, porque nosotros tenemos la capacidad de decidir, que eso es lo que Dios nos entregó de una manera muy espectacular, la capacidad de decidir. Por eso el tema anterior, que se llama Bienvenido a la Mesa está servida para todo,
mesa para todo, algo así, no me acuerdo bien el nombre, la mesa servía para todo, habla de que Dios te hace un llamado a la mesa, a servirte el banquete, como tú estés. ¿Y cuánto tienes que pagar? Nada, completamente gratis. Completamente gratis. Ese era el tema. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios está tratando, busca la solución para restaurar esa comunión perdida, ese estatus que teníamos de relación directa con Dios, de alguna manera, pero voluntaria. Tú eliges si se sirves a la mesa o no. Yo elijo si quiero volver a ese estatus o no. Y para eso Dios nos muestra un camino. El texto de Hebreos 9, del capítulo 9, del versículo 1 al 15, vamos a ir estudiándolo un poco para ir hablando de este tema, ir explicándolo. Dice: ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado por 2 salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados. Sobre ella, esta sala se llamaba lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, a la que le habían salido hojas, y las tablas del pacto que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Bueno, los hebreos, los judíos, empiezan a generar a través de Abraham y muchos personajes más, su propia forma de cómo acercarse a Dios, y Dios les da leyes y le establece ciertos rituales y un lugar especial para habitar en él, porque al perder esa comunión directa con Dios, no podía él simplemente volver a restaurarla como si nada, porque voluntariamente se escogió estar lejos de Dios. Entonces él nos pone, y le puso al pueblo judío ciertas señales, ciertos dogmas y ciertas cosas para que nosotros entendiéramos, o la humanidad entendiera, de lo que se debe hacer para acercarse a un Dios santo, a un Dios que no conoce maldad, ¿cierto? Y dice, en la primera sala había un candelabro que se muestra una luz. El candelabro es fuego, muestra luz, es algo que te guía. Después dice, en la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados. Esa mesa con los panes consagrados empieza a hablar también del alimento que Dios nos da, de algo del sustento que Dios nos da. Entonces, Él empieza a mostrar todo lo que se necesita. Él empieza a decir, yo voy a ser luz para ustedes, yo soy luz para ustedes, yo soy ese alimento, ese pan de vida para cada uno de ustedes. Deben seguirme, y eso lo representa en el tema de la mesa, los panes consagrados. No era cualquier pan, era un pan consagrado, un pan especial, algo que muestra lo que Dios nos da, algo especial. La mesa servida con un banquete especial. Sobre ella, esta sala se llamaba Santo Lugar. Un lugar santo, un lugar donde hay una luz y un alimento para nuestra vida, para la vida de los hebreos en ese entonces, a través del santuario. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada lugar santísimo. O sea, hay un lugar santo donde hay una luz, un alimento, hay una cortina que separa los lugares porque es otro nivel, y se llama lugar santísimo, donde había un altar de oro. El oro significa, muestra lo que es el metal precioso, lo que es la excelencia, el poderío, lo que es la economía, lo que tiene que ver todo con poder, con lo magnífico, con reinado.
¿cierto? Eso representa un altar. Un altar es un lugar donde tú presentas adoración. Entonces ese altar era de oro. O sea, lo más preciado que el ser humano ha encontrado en un metal, lo ha convertido en un altar de adoración que se rinde a Dios. Porque Dios le está mostrando eso, le está diciendo, mira, ven a mí, la mesa está servida, ven, tengo el alimento, tengo la luz, pero más allá hay algo que es más precioso que el oro, que es para encontrarme contigo. ¿Y cómo lo hago? El ser humano tenía que adorarlo. Y tiene que. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada Lugar Santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso. El incienso es olor perfume, agradable. Es decir, mira, este altar que tiene lo más precioso, donde yo soy el dueño del oro y la plata y de todo, tiene incluso un olor agradable. Ese olor agradable significa o simboliza muchas veces, a ver, ¿cómo lo explico? O sea, ¿ustedes se han dado cuenta que no es lo mismo oler un perfume rico que oler los calcetines después de jugar fútbol? O de hacer ejercicio, las damas, no sé. Bueno, vámonos por los varones, ¿no? Y cuando sentimos un olor desagradable, ¿qué sentimos? No tenemos deseo de acercarnos, no tenemos deseo de estar ahí, no queremos tocarlo, queremos que ojalá se ventile, que se vaya. Pero cuando un olor es agradable, cortamos las flores, las ponemos en la casa, que ojalá todo se impregne con ese olor. Entonces, y ese olor nos trae tranquilidad, nos trae deseo de estar cerca, nos muestra que es algo bueno. Y eso es lo que está diciendo el incienso, muestra que algo bueno hay, un olor agradable, algo que me hace acercarme a Él. Incienso y un cofre de madera conocido como el Arca del Pacto. Y el Arca del Pacto contenía unos artículos que representan el poder mismo de Dios, que es el maná, donde se manifiesta también sustento. Está la vara de Aarón, que es una vara que estará completamente seca, y como muestra de quién iba a ser realmente el sumo sacerdote y el escogido para eso, esa vara seca reverdece y saca hojitas y fruto, todo el asunto. Entonces, Dios manifestando su poder a través de la vara estaba también en el arca. Y todo eso estaba cubierto de oro. Un cofre de madera conocido como el Arca del Pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, a la que le habían salido hojas, y las tablas del pacto, que eran de piedra. Y esto es importante. Cuando Moisés recibe los 10 mandamientos o el pacto, lo meten después en esta arca que construyen para Dios, y simboliza que Dios mismo está en el arca mostrando su poder, las cosas maravillosas, pero para conseguir eso había un pacto que cumplir. Yo no podía llegar a esa arca, a ese lugar de la presencia de Dios, sin un pacto que cumplir. Ay, Dios mío, la puso difícil. La puso difícil. Por encima del arca estaban 2 querubines de la gloria divina. Los querubines simbolizan la completa y absoluta omnipotencia de Dios, donde la presencia de Dios es custodiada por ángeles, por seres celestiales, porque es tan grande la presencia de Dios, que tiene tanto poder Él, que esos ángeles celestiales los puede tener al custodio de su mismo poder. Qué interesante, muestra la omnipotencia de Dios, que Él es omnipotente, Él tiene absoluta autoridad sobre toda cosa creada y que las que no conocemos, y maravillosamente el universo, ya no sé, me imagino, porque no sé si qué más allá hay del universo, el cielo y todo eso, la nada. Por encima del arca estaban querubines de la divina, cuyas alas se extendían sobre tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. El escritor de Hebreos está acá exponiendo que no puede explicar esos detalles, porque en esa época donde él está escribiendo eso, ya no existía el arca, ya se había perdido. Ya no estaba el templo construido de la misma forma.
Ya no estaba tan demarcado esos lugares que eran de adoración. O en otras palabras está diciendo, mira, todo aquello que Dios nos dio y que nosotros hemos hecho para acercarnos a Él, ahora ni siquiera lo tenemos. Ahora hacemos cosas porque conocíamos cómo se hacía y hemos adaptado para poder volver a hacerlo. Pero lo que estaba originalmente ya no está. O sea, no lo puedo explicar a detalle porque ya no está. Le puedo describir cómo era el arca, pero los detalles puntuales del arca no podría porque no está. Eso simboliza que Dios mismo no está. ¿Qué pasó? Se perdió el arca, se perdió el pacto, se perdió la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que el arca que contenía la presencia misma de Dios desaparezca de una forma que nadie pueda hacer nada? Siento que en algún momento cuando el arca se cayó de una carreta o casi cae, una persona lo sujeta y el poder de Dios es tan grande que esa persona dice que muere porque no resistió la presencia misma de Dios. Es interesante que el escritor está poniendo como referencia para la antesala de lo que realmente vino a ser Jesús. Dice, cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala. O sea, la mayoría de los sacerdotes podían entrar a la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. O sea, un sacerdote, solo el sumo sacerdote se podía acercar a ese lugar donde estaba la presencia de Dios tan grande que podía experimentar eso después de cumplir un ritual y él ofrecer una ofrenda de sangre. Y esto es importante. La sangre siempre ha simbolizado vida y pacto. O sea, un pacto de vida. Uno dice, es que hacían el sacrificio para el perdón de los pecados. Pero ese sacrificio del perdón de los pecados, el pecado no era por las cosas malas que hacían. El gran pecado de la humanidad fue apartarse de Dios y caer de ese estatus de relación con Él. No me acuerdo en este minuto, se me olvidó la palabra que en hebreo significa pecado, que nosotros la traducimos muchas veces como errar al blanco o no achuntarle ahí al blanco. Pero resulta que esa connotación de esa palabra es más profunda, porque no es solo que yo apunto al blanco, lanzo la flecha y no le doy. Significa que yo estoy haciendo esto. El blanco está allá, hola cámara amiga, allá, y yo tomo el arco y en vez de apuntar hacia la cámara, hago esto. ¿Se entiende? Hierro en el blanco. No le voy a dar al blanco nunca. ¿Por qué? Porque ni siquiera estoy apuntando al blanco. Le estoy dando la espalda a ese Dios que me está viendo. Ese es el concepto real de pecado. Pecado no es me tomé una copita de cerveza. ¿Qué copita? Ya estoy medio pituco. Una lata de cerveza. Me tomé una copa de vino. ¡Ay, qué pituco! Ya un chimpompo. Alejandro, ¿te acordáis de esos chimpompos de vino de 5 litros 900 pesos? Dios mío, que era. No sé cómo estamos vivos con esas cosas. Pero bueno, no era eso. Oh, es que salí, me emborraché. Oh, que salí, fumé un cigarro, un pitito de marihuana. O ya no nos vamos a estar al extremo en cosas que ya son obvias. Oh, insulté a mi gato. He pecado delante de Dios. Pecado no es eso. Esas son consecuencias de lo que realmente puede ser el pecado. Porque pecado incluso puede ser algo positivo, pero que me ha alejado de Dios, que me ha hecho apuntar hacia allá y no hacia allá. El trabajo, ejemplo. Siempre me gusta sacar el trabajo. Porque hay alguien que encuentre que trabajar realmente sea algo negativo. Bueno, con los salarios de aquí sí.
Ya no dan ganas ni de trabajar. Pero trabajar no es algo negativo. Tener dinero es algo negativo. No, si me dicen que realmente tener dinero es algo negativo, por favor, regálame el dinero, dámelo todo. Dame todo tu dinero. Arriba la mano que un asalto religioso, dame tu dinero. Tú no lo quieres, lo encuentras malo, yo no, yo lo encuentro bueno. ¿Se entiende? No es malo tener dinero. No es malo tener cosas. ¿Es malo hacer deporte? ¿Es malo tener un ejercicio? Pero ¿qué pasa si ese deporte, si esa afín que tú tienes, si ese dinero que nosotros ganamos, en vez de acercarnos a Dios, en vez de ser luz para otros, demostrar amor, nos empieza a alejar de Dios? Estás en pecado. Eso es realmente pecado. Darle la espalda a Dios. Y la humanidad, con la caída, a través de la desobediencia, lo que hizo fue darle la espalda a Dios, ni siquiera buscarlo, porque ya perdimos ese estatus. Por eso, a través de esa ordenanza y de lo que estábamos viendo del altar, y como dice que solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía en una sola vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados, o sea, pacto de vida, y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia, mediante esas ordenanzas el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo. Significaba que muy difícilmente la humanidad, después de tener esa caída, iba a encontrar ese camino hacia Dios, porque nosotros le estábamos dando la espalda, estábamos apuntando, como decimos nosotros acá en Chile, estábamos apuntando para Chuchuncusipi, o sea, para cualquier lado que ni sabemos si existe, pero no íbamos a donde teníamos que llegar. Es como quien ponga el GPS y el celular invertido, al revés. A mí nomás me ha pasado. Bueno, no quiero hablar de eso, pero sí, me pasó una vez. Puse el celular al revés y creo que me demoré un poquito más en llegar a donde iba. Pero bueno, el asunto está que esas ordenanzas que demuestran que no todos podían ser, al menos daban un indicio hacia dónde teníamos que apuntar. Era como que nosotros estábamos apuntando hacia allá y de repente veíamos algo por ahí. Y empezábamos así, ya de la espalda empezábamos ahí, pero hasta ahí no llegamos. Nunca pudimos apuntar, la humanidad nunca pudo apuntar hacia el lugar correcto que teníamos cuando realmente Dios nos creó. Y mientras estuviera ese tabernáculo, esa luz, solo esa luz, no íbamos a pasar, porque si esa luz indicaba hacia allá, que era lo más cercano de llegar acá, mientras tuviera esa luz, dígame, iban a pasar hacia allá. Es como que un faro lo movieran de lugar o la costa cambiara. Sí, imagínense un terremoto, el terremoto del 2010, que haya cambiado la costa completa y ahora hacia donde apunta el faro realmente no queda el puerto, queda un poquito más allá. O donde está el faro ya no están las rocas en sí, sino que están un poquito más acá. O sea, mientras no coloquen ese faro en el lugar correcto para evitar las rocas, para llegar al puerto, nosotros vamos a seguir yendo al faro. Ni siquiera vamos a hacer el intento de desviarnos un poco, porque no vamos a tener idea que la costa cambió. Entonces, mientras tuviera el tabernáculo, nunca íbamos a encontrar la dirección correcta. Ilustración, punto del tiempo, lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo. Y el sistema que representaba, el tabernáculo y el sistema que representaba, la ley. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Era un acto religioso donde, Señor, matamos el cordero, derramamos esa sangre del cordero que está escogido, o del animal que sea, porque lo más pobre podrían hacer sacrificar una paloma. No sé, yo creo que aquí en Chile sacrificaríamos una lagartija, con suerte. Es que para ahorrar, pues imagínate, tuviéramos que comprar, ni mascota tendríamos, que hasta el gato lo sacrificamos.
Pero lo único que conseguía era hacer un ritual religioso donde nos hacía pensar que estábamos cerca de Dios, pero nuestra conciencia y nuestra mente, nuestro corazón quedaba igual. La humanidad queda igual, queda completamente igual. No hay una real conciencia de acercarte a Dios. No lo había. Y créeme que en conceptos religiosos actuales no lo hay. Hay rituales, hay normas. Lo que estábamos conversando en la previa acá. Lamentablemente la iglesia nos hemos convertido en centros de rituales para sentirnos bien, entre comillas, o sentirnos culpables para que nos miren bien y nos tengan pena y nos tengan lástima y no nos castiguen. Pero no nos sentimos realmente hijos, no nos sentimos realmente cercanos a Dios y nuestra conciencia queda igual. Exactamente igual. Pero para los demás somos otra cosa. Pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebida y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas, fuera del corazón, cosas visibles. Yo puedo decir, al servir agua en este vaso, que está bastante buena, gracias al hotel, estoy cumpliendo con el ritual de purificar y ahora voy a beber porque tengo sed. Ok. Estoy purificado porque como esta jarra está consagrada, le eché ahí, estamos listos. Es algo externo. Claro, me la bebo, la ingiero, ahí me limpia por dentro. Pero resulta que lo que yo necesito purificar es mi corazón. Y la purificación no es que ahora no voy a cometer ningún pecado, ahora voy a ser perfecto, soy un ser angelical. No. Algo que es puro significa que es original, vuelve al origen. ¿Y cuál es nuestro origen? Esa comunión con Dios. Entonces, ¿qué es lo que es realmente purificarse? Es que ya no tengo pecado, pero en el sentido de que ya no hago cosas. No. Purificarse es el sentido de que vuelvo a tener conciencia de que necesito a Dios y que vuelva a tener esa relación con Él, que vuelva a buscar esa cercanía y que sí empiezo a apuntar hacia el blanco correcto. Lo otro es externo. Los rituales son externos. Si uso o no uso corbata, si uso o no uso aro, si me corto o no me corto el pelo, es algo externo, algo que no tiene nada que ver. ¿Cuántos ladrones con corbata hemos visto? Y por Dios que hacen bastante daño. Bebida y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas, que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Y aquí viene lo importante. Cuando el ser humano, Adán y Eva, comete el error de comer ese fruto, de desobedecer a Dios, dice la Escritura que fueron vestidos con pieles. Si ustedes se ponen a pensar, el sacar esa piel, hay un derramamiento de sangre. El primer derramamiento de sangre para cubrir un error que costó la caída del ser humano. Un animal inocente tuvo que pagar y dar su piel para cubrir nuestra desnudez. Pobre animalito, no tenía culpa de nada, pero el abrigo piel tenía que haberle quedado espectacular. Se lo hizo Dios. ¿Por qué Dios hace eso si Dios podría haber hecho así y haberte hecho ropa de la nada? ¿Nunca se han preguntado eso? Necesitaba Dios demostrar que Él de alguna manera iba a hacer un pacto de vida con nosotros. Y como este tema se llama Sangre en un madero,
vamos ahora al sistema mejor que fue establecido y vamos a responder la pregunta de ¿por qué Jesús? ¿Por qué tenemos que creer en Él? ¿Por qué nosotros hacemos el llamado a amarlo a Él? Y no a Buda ni a otro personaje histórico y de otra religión. ¿Por qué nosotros creemos que Jesús es el camino? Bueno, dice, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote. O sea, Cristo tomó el lugar de la única persona que podía entrar al lugar santísimo. Y por sobre todas las cosas buenas Él ha venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su sangre, ya no es de un animal, pero sí de un ser inocente. Creemos que Jesús es Dios encarnado. Dios mismo se vuelve humano por amor. ¿Cuántos padres que han tenido un hijo con un problema al corazón, que buscan donantes? ¿Cuántos padres no darían su corazón sano por salvar a su hijo? Aún que eso signifique que no lo vuelvas a ver más. Pero tú quieres que viva. Ni siquiera un padre se pone a pensar si el hijo quiere vivir sin su padre. No creemos que el padre sea importante para mi hijo. Yo como papá, ¿es importante para mi hijo? No, lo importante es que él viva. Lo importante es que él pueda desarrollarse, que él pueda crecer, pueda tener una vida plena, pueda tener sus propios hijos, pueda tener su familia, pueda ser alguien en la vida. Yo ya viví todo lo que tengo que vivir. Así piensa un padre cuando ve la desesperación de su hijo. Va y le dice, doctor, tome mi corazón y déselo a mi hijo. ¿Y qué pasa con nosotros cuando el doctor dice, ok, no se puede, su corazón es muy grande, su corazón no sirve para su hijo? ¿Cómo entra la angustia? ¿Por qué me encanta tocar lo que haría un padre con un hijo? O lo que haría una madre con un hijo. Si Dios también tiene un corazón de madre. No es solo un corazón de padre, es un corazón de madre. Una madre se vuelve una leona por defender a sus hijos. Una madre que tiene el corazón correcto con sus hijos. Estamos hablando de esa madre. Y lo he experimentado. El niño no puede tener un poco de fiebre y esa madre entra en desesperación, que hasta remedio casero se es capaz de comprarse en la farmacia, le paga a los mejores doctores con dinero que no tiene. Pero por favor, sáname a mi hijo, sal de ahí. Veo a las madres, veo a los padres sufrir cuando sus hijos sufren, sufrir cuando sus hijos se enferman. Entonces Dios se vuelve humano a través de Jesús y hace algo que es maravilloso. Renuncia a esa parte de Él, a la divinidad, al poder, y se deja estar humano, 100% humano. Siendo 100% Dios, también es 100% humano. Y Él decide quedarse en ese porcentaje humano para decirle, ¿saben qué? Yo los creé, yo soy su padre, ahora estoy igual que ustedes y les voy a mostrar el camino que ya no es ese tabernáculo, sino que soy yo. Por eso el Señor en la Biblia, no sé si Javier me ayuda con la escritura, porque no la puse acá, pero me acuerdo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras dice, yo soy el lugar donde va camino al lugar santo y al lugar santísimo, porque en el tabernáculo había un lugar que se llamaba el camino, que era hacia ir al lugar santo, la verdad, que era el lugar santo, y la vida, que era el lugar santísimo. Jesús nos dice, yo, no hay nadie, ni Mahoma, ni Buda, ni ninguna entidad religiosa, y búsquenlo,
Juan 14:6, para que lo busquen, hermano, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el faro, yo soy la luz. No existe nadie, absolutamente nadie, de todas las deidades y de todo lo que nosotros creemos en religión, que haya dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo. Pero sí Jesús lo dijo. Cuando Jesús lo dijo, la gente no entendió. ¿Por qué escuchar a un loco? ¿O no? Pero Jesús estaba anticipando lo que Él iba a hacer. Porque para que el tabernáculo estuviera abierto para la humanidad y volver a recuperar ese estado que se había perdido en la caída del primer Adán, se necesitaba un derramamiento de sangre de alguien inocente. Pero no de un animal, de un ser humano. En la primera caída un animal pagó por el pecado. Ahora, en la resurrección, en la restauración de ese pacto, ya no era un animal, sino que era una persona, un ser humano. Pero la misma característica del animal, inocente, perfecto, sin mancha, sin arruga. Un hombre que caminó por esta tierra, demostrando completamente el amor de Dios. Cuando nosotros hablamos de perfecto de Dios, de Jesús, hablamos de un hombre que sí hizo la voluntad de Él, que nunca apartó su corazón de Dios, nunca le dio la espalda a Dios, ni aun cuando estaba a punto de ir a la cruz del Calvario, cuando dice: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Es como dice: Señor, yo sé que tengo que bebérmelo, pero si hubiera otra oportunidad, Padre, por favor. O sea, Él, Dios, la parte humana, que algún día voy a explicar la Trinidad para que se entienda, pero nosotros ahora estamos hablando de que la creemos por fe. Jesús, siendo Dios, renunció a esa divinidad y se conecta con Él mismo, pero como humano, para enseñarnos a nosotros esa comunión y dependencia del mismo, y sufre como humano. Y en esa humanidad que está sufriendo, le está diciendo: Señor, tengo miedo. Señor, tengo angustia. Señor, me van a matar. ¿Habrá otra forma? Jesús sabía que no había otra forma, pero deja eso estipulado en la Escritura para que nosotros entendamos que no había otra forma. Porque después dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la Escritura dice que la voluntad del Padre es agradable y perfecta. No sé si Jesús en ese momento habrá pensado que era agradable pasar por la cruz pero sabía que la voluntad de Dios era perfecta. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte de este mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Por eso Jesús, por eso esa sangre que fue derramada en el madero, la sangre de Jesús fue vertiéndose en cada lugar que Él pisó, cuando caminó, cuando fue azotado, cuando estuvo colgado en ese madero, empapado de sangre. Esa sangre fue lavando nuestra vida. Y déjame decirte que una sola vez y para siempre, por lo que hicimos, por lo que hacemos y por lo que haremos, ya fuimos lavados. Si aceptaste la invitación a la mesa, ahora déjame decirte que el anfitrión, que somos nosotros, porque nos estamos celebrando a nosotros mismos, pero quien hizo la invitación principal, el maestro de ceremonia, es Jesús, que pagó esa mesa con su sangre. Una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. No tengo que estarla renovando a cada rato.
No tengo que estar, ay, ¿qué dice esto? Si yo creo en Jesús, pero voy a perder mi salvación si como cerdo. Si crees en Jesús, si aceptas a Jesús en tu vida, una sola vez y para siempre has sido redimido. ¿De qué me tengo que arrepentir si no sé qué hago? Ok, no te arrepientas de lo que haces. Haz conciencia, acepta a Jesús y te darás cuenta que el arrepentimiento que nosotros tenemos que tener es de haber dado la espalda a Dios en muchas veces en nuestra vida y no haberlo considerado. Pero del momento que tú creíste en Él, fuiste redimido. Una vez y para siempre, no hay más. La aseguró. Algunos pueden decir, pero hay distintos caminos para llegar a Dios. Supongamos que les doy el favor. Yo les puedo decir, ok, lleguemos a un acuerdo. Hay muchos caminos que te pueden llegar a llevar a Dios. Pero hay un solo camino que te asegura tener una comunión con Dios. Ni siquiera llegar a Dios, tener una comunión con Él. Una cercanía. Los otros pueden, si entramos en el consenso de darle el favor de que podría ser, pero dice podría, no te lo asegura, y lo más probable es que no lo hagan, porque ni la ley lo hizo. Ningún otro lado te vino a decir, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque el único lugar seguro, el único camino seguro para entrar a esa presencia de Dios, que te asegure el mismo nivel de relación con Él, y afirmo mis palabras, el mismo nivel. ¿Por qué? Porque tú hablas de cara a cara, face to face. Face to face. Van a retar allá si ven este video que hablan inglés. Estoy esforzando. Pero cara a cara. Porque Él se acerca a nosotros. En vez de nosotros de intentar subir hasta donde está Él se baja a donde estamos nosotros para que nosotros podamos estar ahí. Dice la Escritura que Él abraza nuestras vidas. Él nos abraza, Él baja. Él está aquí, dejó al Espíritu Santo que dice que mora en nosotros. O sea, ni siquiera te ponen en un altar lejano. Mora en ti, en mí. Mora, vive el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Él bajó porque nos ama. Por eso Jesús, por eso su sangre en el madero, porque es un pacto de vida. Y ese pacto de vida lo entregó Él. Y con esto termino. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. La sangre de los animales que estaban en el sacrificio limpiaban solo lo externo. Como decimos acá, te lavaban la ropa, andabas con una ropa limpia, pero por dentro estábamos sucios. Vino la sangre de Cristo y limpió nuestra vida, y ahora Él nos hace distintos, limpia nuestra conciencia del primer pecado. ¿Cuál era el primer pecado? ¿Se acuerdan? Haberse apartado de Dios. Y estar apartado de Dios nos lleva a hacer un montón de cosas que terminan lastimando o apartándonos de Dios. Y eso puede ser cosas obviamente negativas, como también cosas que parecen positivas, pero que nos apartan de Dios. Alejandro, tú me has dicho algo que a mí me ha marcado, no te has dado cuenta, pero dijiste, Rodrigo, yo nunca he ido a una iglesia, pero creo en Dios y creo que me gustaría participar de una. Eso es porque pusiste tu mirada en Jesús y Dios a través del tiempo te ha dicho, ok, ya es tiempo.
Ahora pasemos a otro nivel. Y ahora quiere que tu blanco sea más perfecto todavía. Ahora hay que afinar la puntería, ¿no? Pero ya estamos apuntando a donde es, a través de Cristo. Javier igual lo que comenta, me dice, es que si el tema es ese del amor de Dios, yo quiero estar, porque hay una necesidad. Cuando nosotros apuntamos allá hacia Cristo, entendemos, primero aceptamos nuestra humanidad, aceptamos nuestros defectos y entendemos que así de todos modos podemos acercarnos a Dios, y empezamos entonces a buscar a Dios, a buscar a Dios, a buscar a Dios. Entonces, en vez de pensar en el juicio y el castigo que vamos a tener por lo que hago o por lo que no hago, ¿cierto? En vez de estar pensando lo que no debo hacer para no recibir el castigo, que terminamos haciéndolo, empezamos a pensar lo que sí debo hacer, por amor. Y eso me va a llevar una recompensa. Cuando pelea el lobo negro y el lobo blanco, esa historia no me acuerdo de dónde es, el niño le pregunta al papá, ¿quién gana? ¿El lobo negro o el lobo blanco? El padre le dice, el que alimente más. El que esté más gordito. Aquí habríamos varios campeones. Pero el que esté mejor alimentado. Si nosotros nos alimentamos de Cristo, Cristo va a ser el que siempre va a estar en nuestra vida. Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. El peor castigo que podríamos haber tenido como humanidad es de estar lejos de Dios. No voy a hablar del infierno, de esas cosas, porque son las consecuencias, puede ser, eso es otro tema. Pero la principal consecuencia, porque eso es el resultado de la primera consecuencia principal, estar completamente apartados de Dios, de darle la espalda a Dios, de no considerarlo nada. Y eso tiene consecuencias. Y las consecuencias las vemos en las noticias todos los días. Una humanidad caída, una humanidad individualista, que solo nos unimos para ayudar en ciertas situaciones, pero mientras no pasen esas situaciones, seguimos teniendo un corazón duro y lejos de Dios, y perdiendo la mejor oportunidad, que es la única segura que nos lleva a esa comunión con Dios. Así que eso, sangre en un madero, porque Cristo. Dios los bendiga. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quisieran comentar? ¿Todo bien? Ok, espero poder editar el video luego para que lo puedan tener. Así que gracias, Señor, te damos por este momento. Tú eres grande, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice a nuestros hermanos aquí presentes. Bendice a todos aquellos que hoy día no pudieron venir. Bendice también, Señor, el deseo de este ministerio, de poder entregar el mensaje de tu gracia y que todos se puedan acercar y conocerte a ti, Señor. Acercarse con confianza, acercarse sin miedo, acercarse en la completa voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido que tú nos bendigas en el regreso a nuestro hogar, que te bendiga este hotel que nos ha abierto las puertas, Señor, y te ruego que sigas trabajando para que la próxima semana cada vez sigamos sumando más todavía. Guíanos en lo que debemos hacer en adelante y las técnicas que debemos, Señor, aplicar para poder entregar tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quedan en libertad. Hay un cóctel afuera. No,